empezamos por lo malo o por lo bueno. Por lo bueno. Lo bueno, pues nada. ¿No? ¿Dónde veis las palancas en este año 2020 en los mercados emergentes? ¿Qué os invita a ser positivos? A ver, nos invita a nosotros en Schroders a ser positivos varias razones. La primera es que los mercados emergentes se encuentran en una situación del ciclo mucho más anterior a la que nos encontramos en los países desarrollados, por lo tanto tienen más margen para seguir avanzando en el ciclo. Su situación, voy a hablar de forma general, pero siempre habrá que ser muy selectivo a la hora de ver qué países emergentes son los que ofrecen las mejores oportunidades, pero su situación financiera suele ser más boyante en relación a la que estamos viviendo en muchos países desarrollados, que estamos agotando un ciclo exageradamente largo, y han estado muy castigados desde nuestro punto de vista por la mal llamada guerra comercial, que no ha venido a ser otra cosa más que un ajuste comercial entre las dos más grandes potencias en términos económicos y que creemos que ahora serán en términos tecnológicos de aquí al futuro, y eso les ha penalizado de sobremanera. ¿Por qué? Porque al final son regiones que suelen caracterizarse por ser productores tanto de materias primas como productores manufactureros, y la incertidumbre sobre esos aranceles les ha tenido en entredicho y han perdido la confianza de los inversores. De cara al 2020 nos parece que toda esta incertidumbre se nos ha quitado del medio gracias al acuerdo de la fase 1 que han llegado Estados Unidos y China, y nos parece que tienen muy buenas oportunidades que ofrecernos, tanto en renta variable como en su deuda. Pero vuelvo a insistir que siendo muy selectivos, hay que tener mucho cuidado porque dentro del conjunto de emergentes nos entra tanto Argentina y Venezuela como nos puede entrar Europa del Este, que no tienen absolutamente nada que ver. ¿Dónde más veis las palancas de este año 2020? ¿Qué más os invita a ser optimistas en emergentes? Marian. Pues yo creo que además de lo que comentaba antes Inés, yo creo que también hay razones como idiosincráticas de los países. Es decir, por ejemplo, tenemos un Brasil que está haciendo mucho en reformas. Ya lo hizo en el 2019, pero el año 2020 va a seguir siendo, por ejemplo, de reforma administrativa. Tenemos una India que sigue también liberalizando pues, algunas cuestiones como, por ejemplo, relacionados con la tierra, con mercado laboral. Tenemos a China pues, también haciendo sus pasitos dentro de esta liberalización, pues, especialmente desde el punto de vista financiero. Y luego, además, hay algunos países, también dentro de los emergentes, que acompañan a algunos desarrollados en el impulso fiscal en el año 2020. Es decir, por ejemplo, la India ha bajado los impuestos empresariales. China también tiene algunas medidas en relación con este punto de vista, indirectamente, que les puede afectar. También por la parte de Japón, que ha preparado un paquete de estímulo fiscal de los más grandes dentro de la zona y dentro de los mercados desarrollados. Y junto a estas razones, para nosotros también, desde nuestro punto de vista, creemos que estos países se ven muy influidos por otras dos variables de mercado, como son pues, el bono americano y el dólar. Y nuestra percepción este año es que pues, van a estar en rango, van a estar de alguna forma, desde un punto de vista pues, más técnico pero coloquial, aburridos pero estables. Y esa estabilidad de esas dos variables fundamentales para estos mercados creemos que les sientan bien a los mercados emergentes. Álvaro, ¿tú qué dices? Sí, yo suscribir lo que ha dicho tanto Inés como Marian. Y yo creo, estaba escuchando antes la ponencia, me ha parecido muy interesante de Mario Eugenia en la CNMV, y hablaba del Behavioral Finance. Yo creo que se explica también lo que ha pasado el año pasado por lo que pasó en 2018. Suben los tipos, un dólar fuerte, los emergentes entran en pánico, un pánico que no pensábamos que estaba justificado, unas caídas del 14, del 15%, y después en el 2019 lo que hemos visto es un repunte, ¿no? Por lo tanto, la palanca, digamos, este año pasado nosotros entendemos que ha sido en gran parte la valoración. Hay que entender que el precio con respecto al valor contable en libros es en torno a un 1,7 en emergentes, el histórico es 1,8, o sea que realmente están en línea. Además de suscribir y de estar totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado, ¿qué dos cosas? Pues principalmente lo ha comentado Inés, la guerra comercial, lo que estamos viendo es ya se está dulcificando el tono, han llegado a un acuerdo, luego si queréis hablaremos un poco más. Y eso lo que ha influido sobre todo es en la parte del CAPEX. ¿Qué han hecho las empresas? Han reducido mucho con todo esto, cuando se oye incertidumbre lo que se hace es reducir
la inversión, se empieza a tirar más de stock, por lo tanto, ustedes habrán visto que los PMIs han estado bajando, sobre todo los PMIs industriales, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Un repunte, sobre todo en la parte emergente, en los últimos 3-4 meses de los PMIs que están repuntando al alza, lo cual es una buena señal, ¿no? También lo que pensamos es que la política monetaria, ha habido más de 60 recortes de tipos, ¿no? este año. Por lo tanto, también la política monetaria ha sido y va a seguir siendo acomodaticia. Además, los países emergentes, la inflación se sitúa en torno a un 3,6, un 3,8, bastante baja con respecto a hace una década, ¿no? Que era en torno al 6%. Por lo tanto, si juntamos todo lo que hemos comentado, la idiosincrasia de los países emergentes, cada cual, bueno, pues cada uno es diferente entre sí, pero también a nivel global, tanto el crecimiento derivado de suavizar el tono de la guerra comercial y también la política acomodaticia, pues esas son dos palancas que realmente nosotros pensamos que van a ayudar. Claro, yo también cuando os escucho hablar de emergentes, que os escucho muy a menudo, también me soléis contar, las economías emergentes aportan cada vez más al crecimiento mundial, tienen una clase media en crecimiento, tienen más población joven que genera empleo, que está dispuesta a consumir y al mismo tiempo una población no tan envejecida como la de los países desarrollados que consume menos prestaciones. Así que hay que tener emergentes en cartera, lo que pasa que el ahorrador español todavía, no sé si por desconocimiento o porque conoce más lo que tiene cerca, pues está demasiado acostumbrado a invertir en España, luego en Europa, luego ya en Estados Unidos y luego mira mercados globales. Pero eso también son argumentos, ¿no?, que invitan a pensar en emergentes como ya parte estructural de nuestra cartera. Vamos a partir de la base de que los países emergentes tendrían que pertenecer en nuestras carteras de una forma importante, pero en función de cómo seamos y cuál sea nuestro perfil, a través de una estrategia o de otra. Es decir, invertir en emergentes no quiere decir única y exclusivamente comprar acciones. Podemos invertir en emergentes a través de estrategias que nos permitan preservar capital, a través de estrategias que nos permitan ganar cuando el mercado cae o cuando el mercado sube. Es decir, gracias a Dios yo creo que la industria de activos, y aquí en nuestro caso tanto Álvaro como yo creo que coincidiremos que los fondos de inversión lo han simplificado mucho, les damos acceso a los inversores para poder acceder a los emergentes sin esa superexposición y poniendo las dos mejillas. No deberíamos olvidarnos, lo que sí es verdad es que dentro de ese comportamiento financiero, a cualquiera de nosotros cuando nos dan un susto, lo primero que le pedimos a nuestro asesor es que nos deshaga la posición en emergentes, porque nos parece siempre que van a ser los grandes castigados, pase lo que pase en cualquier sitio. Y nosotros en Schroders lo que tenemos comprobado es que los mercados emergentes, no las economías, los mercados emergentes suben cuando entra dinero de los inversores. Es decir, no hay una correlación de esta economía va bien, por lo tanto su bolsa va bien o su renta fija va bien. No, depende de cuál es la confianza que nosotros como inversores depositemos en esos mercados. Como nosotros entramos en pánico cada vez que pasa cualquier cosa y salimos de allí corriendo, son los mercados que normalmente tienen más volatilidad porque son los que nosotros mismos movemos más. A 20 años yo les recomendaría a mis hijos que lo que tienen que tener en cartera es renta variable emergente, porque es el que tiene mayor potencial de crecimiento, pero para que no lo toquen durante 20 años, como somos incontrolables y porque nuestras emociones nos hacen perder los papeles cada 2 por 3, pues probablemente los mercados emergentes padecen de esa volatilidad y nos dan esos sustos porque nosotros mismos somos los primeros en temerles. ¿Algo que añadir al respecto? Yo también, bueno, ahora luego si queréis, si quieren ustedes en la parte final pueden plantear dudas. No sé si podríamos derribar también algunos mitos que hay sobre los emergentes, como por ejemplo que sufren de mayor volatilidad que otras bolsas y que otros activos de renta fija que los mercados desarrollados. Yo también siempre he escuchado que son economías muy dependientes de las materias primas, son economías también muy dependientes de lo que haga la Reserva Federal de Estados Unidos y este año no sé si también dependiente de si gana o no gana Trump las elecciones. ¿Esto es cierto o ya ha cambiado en los últimos años? Mariam. Pues sí que es verdad que muchas de las cosas que dices son ciertas. Yo creo un poco, como decía Inés y como antes también comentaba Miguel Ángel, el tema está en un poco la concepción primero del largo plazo y el peso que le demos dentro de la mezcla. Entonces yo creo que sin duda emergentes deberíamos de tener
pero siendo conscientes de que todavía hoy las economías o los mercados son muy vulnerables o muy expuestos a lo que son flujos exteriores, muy vulnerables a lo que son los flujos desde el punto de vista de inversores y muy desconocidos, y también muchas veces es verdad que son menos transparentes de lo que son los mercados o economías desarrolladas. Entonces, ¿se está trabajando en ello? ¿Se está avanzando? Sí, de hecho, hace muchos años Emergentes era una zona a no tocar, o sea, era pues algún avispado, pero realmente no formaba parte del discurso de las carteras, pero indudablemente ese cambio, ese giro en el peso de las economías lo conforma. Pero no hay que dejar de lado indudablemente los riesgos, que hace que por lo menos nuestra opción sea, ¿tienen que estar en carteras? Sí, con menor peso que desarrollados, desde luego en este punto también. Álvaro. Sí, totalmente de acuerdo. Y también, pues, mencionar, yo creo que también como casa gestora, yo creo que ahí es donde nosotros añadimos valor realmente, ¿no? Hay mucho emergentes. Yo cuando hablo con los clientes y me preguntan por emergentes, que emergentes no tienen nada que ver Colombia con Turquía, con Indonesia. Entonces metemos en esa bolsa todo lo que es emergentes. Pero es que incluso hasta dentro de cada país realmente hay compañías que son muy diversas, son un mercado muy complejo, por lo tanto es muy importante tener a gente en el terreno, tener gente que conozca de primera mano cuáles son las empresas, y yo creo que para nosotros ahí radica un poco el valor añadido que nosotros damos, ¿no? El hecho de tener esa expertise, el hecho de conocer a través de la gente que está allí, de nuestros analistas, de nuestros gestores, pues saber identificar esas empresas, y además cuando las identificas y haces el trabajo bien, generalmente tienes una rentabilidad bastante mayor debido a esa ineficiencia, ¿no? Son mercados que son ineficientes, donde el alfa es muy grande, por lo tanto, pues sí que animan pues a invertir, pero teniendo en cuenta, pues, como decía Marian, que no son mercados desarrollados, es un mercado que no es tan eficiente, pero ahí está el doble filo, ¿no? Ahí está también el riesgo, pero también la rentabilidad extra que puedes obtener. ¿Me podéis decir dónde veis oportunidad este año en emergentes? ¿Más en renta variable, más en renta fija, más en Asia que en Latinoamérica? Bueno, nosotros cuando hablamos de emergentes recomendamos para el inversor final normalmente carteras globales, porque ahí es donde nosotros, eSRODES, les vamos a ayudar a estar donde creemos que están las mejores oportunidades. ¿Se pueden conseguir rentabilidades en renta fija? ¿Se pueden obtener muy buenas oportunidades en renta fija emergente? Sí. ¿Cuál es el mayor problema que hay que tener en cuenta a la hora de invertir en renta fija emergente? Que las divisas emergentes están muy relacionadas con el movimiento del dólar. Entonces, el principal, por así decirlo, la principal palanca que tenemos que tener en cuenta cuando invertimos en renta fija emergente es si lo estamos haciendo en sus propias divisas locales o a través de divisas que llaman divisas fuertes, que suele ser dólar, euro o libra. Nosotros creemos que en renta fija emergente, tanto privada, tanto de las empresas emergentes como en la renta fija gubernamental emergente, ya nos dieron muy buenas oportunidades en el 2017, en el 2018 es verdad que se quedaron bastante por detrás y en el 2019 nos las han vuelto a ofrecer. Nosotros creemos que todavía se le puede sacar sin mirar con el retrovisor, es decir, olvidándonos bastante de lo que hemos vivido en el 2019, que ha sido excepcional. Pero sí creemos que puede ser optimista y positivo. Y en renta variable, aunque está muy caro, Asia sigue ofreciendo desde nuestro punto de vista una gran oportunidad, y dentro de los países latinoamericanos es verdad que ahora mismo hay una revuelta en determinados países que genera mucha incertidumbre y que nos hace desconfiar un poco porque no se sabe muy bien por dónde saldrán. Y tanto Chile como Argentina, es decir, la situación política afecta tanto que nos hace dar un paso atrás y no mezclarnos demasiado en ese jaleo. ¿Vosotros, Álvaro? Pues nosotros, yo estoy de acuerdo también con Inés, nuestros fondos son, aunque tenemos fondos específicos para cada región, generalmente para clientes institucionales que quieran tener una exposición muy específica en una región, también podemos dar ese servicio, pero sí que es verdad que la mayor parte del dinero de los flows que vemos aquí en los clientes retail son a fondos emergentes que son globales, ¿no? Para componer la cartera. Dentro de esas regiones, ¿qué estamos sobreponderando? Estamos sobreponderando China, lo han pasado muy mal, pero han empezado a hacer un programa de inyectando liquidez, han bajado 50 puntos básicos los tipos, han empezado un plan de infraestructuras brutal, tienen músculo además para hacerlo, por lo tanto, y también además con, digamos que la retórica, al menos hasta las elecciones, nosotros pensamos que este año pues se va a suavizar, por lo tanto, pues China
ha sido muy castigada, pero nosotros pensamos que es una buena oportunidad y China siempre va a estar ahí, ¿no? O sea, a largo plazo, como comentábamos, como lo de la India, en la parte de China creemos que hay que estar. Además, en Asia, que nos preguntan mucho, ¿dónde pensamos que hay oportunidades ahora? En Corea del Sur y en Taiwán. ¿Por qué? Porque más del 50% de las exportaciones que se han reducido, más del 50% correspondían a elementos o componentes electrónicos. Principalmente esos dos países, Taiwán y Corea, pues han sufrido mucho. ¿Qué es lo que, de nuevo, como pueden ver, muy ligado a todo lo que es la guerra comercial? Ese impulso, ese nuevo crecimiento a nivel mundial que nosotros esperamos que suba, que retome un poco de pendiente a partir del segundo trimestre, pues les va a beneficiar, ¿no? Y además hay cosas como el 5G, que lo habrán oído en la prensa, pues que realmente para todas estas empresas que fabrican semiconductores, pues les va a venir muy bien. En Latinoamérica, totalmente de acuerdo con lo que comentaba Miguel Ángel, nosotros estamos positivos en México. Creemos también que México también está ligado a la economía de Estados Unidos. Si Estados Unidos tira, México se ve beneficiado y las perspectivas que tenemos de Estados Unidos es que va a seguir tirando. Estamos en la etapa final del ciclo, pero el consumo sigue siendo el 70%, la gente sigue consumiendo y eso a México le está viniendo muy bien. Además, por tema de valoración de la divisa. Y después, pues en regiones como Brasil, vamos a ver, acaban de terminar la reforma de las pensiones. Son regiones y son países donde pues quizás se promete mucho y hay muchas expectativas. Vamos a ver en los próximos meses como si se llevan a cabo, si hay voluntad de llevarlas a cabo y si se pueden efectivamente llevar a la práctica, ¿no? Todas esas reformas que serían muy positivas. Vamos a estar expectantes a ver qué pasa. ¿Todo esto que me has dicho ha sido para renta variable o también para renta fija? Renta variable, renta fija. El año pasado renta fija fue muy buena y también nosotros estamos viendo bastantes inflows en la parte de renta fija. O sea que independientemente ambos tipos de activos. Sí. María. Pues nosotros somos en agregado algo más positivos en Asia de lo que somos en Latinoamérica. Sobre todo en la parte de India, y lo seríamos tanto en renta variable como en renta fija. Pero, por ejemplo, de la parte de Latinoamérica nos gusta quizá más Brasil de lo que nos gusta México, porque en Brasil lo que vemos es que las reformas se han ido llevando a cabo. La de pensiones el año pasado, la administrativa ahora sobre la mesa. La popularidad, aunque nos sorprenda a muchos, de Bolsonaro va en aumento. La confianza también. La actividad económica desde la reforma de pensiones se ha incrementado, con lo cual ese clima es muy positivo de cara a todo lo que tiene que ver con crecimiento. Entonces, creemos que además el Banco Central va a seguir bajando los tipos de interés, lo cual le sienta muy bien a la renta fija. Ya no son las rentabilidades de antes del 7%, ya son niveles a veces más de los 4%, pero sigue habiendo que ganar. Y en México lo que nos preocupa es la parte política, porque la verdad es que pues, de momento López Obrador ha sido pues, mediocre en la toma de decisiones, podía haber sido peor, pero ha hecho muchas cosas cuestionadas, con mucha influencia negativa desde el punto de vista de la inversión, caída desde el punto de vista de la recaudación. Entonces, pues hay que ver un poco cómo eso el mercado lo digiere. Sí que vemos positiva la renta fija, porque ahí sí que vemos todavía recortes de tipos de interés. Pero renta variable, pues somos un poquito más cautos de lo que somos en Brasil. Ahora os voy a preguntar por qué rentabilidades podemos esperar y con qué volatilidad vamos a trabajar. Pero antes de nada, como los tres habéis sido bastante optimistas con el tema asiático, yo ahora estaba pensando actualidad, coronavirus, volatilidad, no sé esto, sí, oye, puede ser una oportunidad, ¿no? Porque ajustan las valoraciones después de la subida del año pasado que fue bárbara, son mercados más volátiles y mucho más sensibles a otros riesgos. No sé cómo lo veis. Bueno, nosotros en Esrodes lo que estamos de momento es siguiendo muy de cerca qué es lo que está pasando, porque es verdad que están muy preocupados con que no se convierta en una epidemia, pero están también aplicando muchísimos controles y muchas veces los movimientos del mercado tienen más que ver con la recogida de beneficios de los que el año pasado consiguieron 30% y este año aprovechan enero para decir, pues no sé si con la excusa de la gripe o no de la gripe, pero yo me llevo esto para otro sitio y que aquí ya he hecho bastante. Entonces, hay que estar un poco expectantes. No ha cambiado nada económicamente para que te haga cambiar tu forma de pensar sobre la región. De momento no se habla de epidemia, de momento está la situación, y si vuelvo a decir mucho de momento porque las cosas espero que no cambien, pero
No podemos hacer otra cosa más que seguir muy de cerca la evolución, pero a efectos numéricos y fundamentales no nos ha cambiado nada el cuento. Todo sigue exactamente igual que nos lo dejaron en el último trimestre del 2019. Porque lo que está pasando ahora nada tiene que ver de momento con lo que pasó fue en 2013, ¿no? Con lo del SARS. No, por lo menos de momento en cuanto a impacto. Y lo que sí que se nota o se dice es que China está siendo mucho más permeable o clara en la transmisión de información de lo que fue entonces, lo cual pues indudablemente la comunidad científica lo alaba y es un reconocimiento. Coincidiendo un poco con Inés, yo creo que efectivamente lo que tú decías de lo del SARS, igual que por ejemplo pues, otras gripes que ha habido en momentos determinados, normalmente el efecto es puntual en el tiempo y no llega a caídas de más allá del 10%. Siempre podemos pensar que puede ser esta vez diferente, ¿no? Pero yo creo que tiene mucha coincidencia con, como decía Inés, que es momento de recogida de beneficios, que llevamos 6 semanas de subidas ininterrumpidas de entrada de flujos y que, bueno, pues se hace un poco de caja. Lo seguiremos. Álvaro, ¿algo que Sí, añadir? no, totalmente de acuerdo. Yo creo que además eso se ve muy bien en los impactos cuando salen este tipo de noticias, cuando es las revueltas en Hong Kong, cuando es lo de Irán, ¿sabes? Muy Bueno, rápidamente. con lo de Irán no han sufrido nada los emergentes. No, sí, bueno, sufren Sí, pero poquito, en ¿no? los días, pero eso suele ser. Por eso sí que es muy importante. Nosotros hacemos mucho hincapié en esa visión, lo comentabas tú, Inés, de a largo plazo, porque esos movimientos de shocks los vamos a ver con cada acontecimiento geopolítico. Cuando no es Irán, pues va a ser Kim Jong-il con Corea del Norte, o sea, siempre tenemos algo, ¿no? Por lo tanto, intentando quitar un poco el ruido que hay con realmente una señal que nos diga, oye, esta tendencia va a cambiar, lo que nosotros vemos es el tema de la guerra comercial. O sea, claramente es la mayor preocupación que ahora, bueno, la fase 1 ya digamos que sí, ya se ha pactado, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona la fase 2, las fases siguientes, pero nosotros ya esto lo tratamos como un problema más estructural que algo puntual de que llega a un acuerdo o no. O sea, esto va a durar y además creemos que las próximas negociaciones donde van a tener que negociar cuáles son las subvenciones del Estado chino a las diferentes empresas, van a tener que hablar del uso del material tecnológico, van a ser algo más complicadas, ¿no? También sobre cómo se invierte el capital extranjero en China. No van a llegar a un acuerdo de forma tan fácil como se ha llegado ahora, que básicamente era que China va a comprar 200.000 millones, va a mantener la divisa. Entonces, realmente nosotros nos centramos en, como riesgo que vemos a corto o medio plazo, cómo evoluciona la guerra comercial. El resto, pues sí que son shocks puntuales, pero sin darle mayor importancia y que tampoco nos distraigan un poco de nuestra meta de inversión a largo plazo, ¿no? Oye, cuando hablamos de emergentes, ¿a qué rentabilidad podemos aspirar y con qué volatilidad tenemos que asumir? Álvaro, empieza tú ahora. Me toca. Sí. Vamos a ver, nosotros estamos... En renta variable, el año pasado fue bárbaro, ¿no? El año pasado fue bárbaro. 36 o algo así. El año pasado fue bárbaro. Sí que es verdad que el año pasado, como digo, se explica mucho por las caídas brutales que hubo en el 2018. Bueno, y hubo mucha entrada de dinero en emergentes. Hubo ¿no? mucha Mucho entrada de flujo dinero. capital. La Fed, dice Powell justo el día antes de Navidad, dice, oye, que esto vamos a tener en cuenta todo, no vamos a empezar a subir los tipos. Por lo tanto, esa bajada, esa subida de los tipos, que lo que había hecho era que todo el dinero, lo comentabas tú, Inés, al final se mueve mucho por los flujos, la inversión extranjera, se fuera para Estados Unidos, pues se detuvo, ¿no? Y realmente pues empezó la acción contraria, que era bajarlos. Ahora nosotros pensamos que se van a mantener esta pausa, ¿no? Entonces sí que es verdad que, digamos, si analizas un poco las causas de la evolución de mercados emergentes el año pasado, pues había ahí varias cosas que digamos que les empujaron un poco hacia arriba, ¿no? Nosotros lo que pensamos es que la evolución, o sea, la visión que tenemos global es que a partir del segundo trimestre del 2020 vamos a ver un repunte un repunte del crecimiento, un repunte del consumo a nivel global, y eso le va a afectar de forma directa a los países emergentes. En cuanto a cifras, vamos a ver, pues no sé, podemos hablar de un 12, un 14, Esto lo anoto en el disco duro, ¿eh? Sí, por eso digo. Está grabándose. Porque si esta pregunta nos la hacemos el año pasado, en enero del 2019, seguro que también hubiera sido completamente diferente a los más de 30% que hemos obtenido, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil, pero sí que es verdad que la visión
o un poco digamos, la percepción que nosotros tenemos, viendo todos los riesgos conocidos, los unknown risks, pues no sabemos qué es lo que pueda pasar, ¿no? Pero considerando y poniendo en la balanza todos los riesgos que vemos, nosotros pensamos que puede ser un buen año para los mercados emergentes. ¿Vosotros, Marian? Pues yo creo que bandas un poquito más prudentes que somos, Álvaro. Tampoco mucho, ¿eh? Sí que es verdad que son mercados de los que podemos hablar de doble dígito, de más del 10%, por ejemplo, en el caso de Brasil o en el caso de la India. Con el resto nos quedaríamos a lo mejor en los entornos más bien del 8%. O sea, entre el 8 y el 12 sería un poco el rango que daríamos para la renta variable. La renta fija, más en los entornos del 6%. ¿Y con una volatilidad de cuánto? Pues mira, si esa es la rentabilidad que vas a tener, ten en cuenta que la volatilidad pues va a estar en esos entornos. Es verdad que la volatilidad que estamos teniendo ahora, bueno, en estas últimas sesiones ha repuntado, pero la volatilidad hasta finales del año pasado, la verdad es que prácticamente era inexistente, era muy baja, me refiero, o sea, no era remarcable. Últimamente en Asia particularmente la hemos visto ahí repuntar. Entonces, en estos comienzos de año podemos tener volatilidades más altas y luego indudablemente, pues a medida que cuaje esa percepción de crecimiento económico, de ciclo y tal, las volatilidades volverían a bajar. ¿Vosotros también doble dígito, Inés? Pues a nosotros no nos aventuramos a decir si doble dígito o un dígito. Lo que sí creemos es que el 2019 no nos debería servir para tomar decisiones porque fue un año excepcional. Y ya no tenemos que olvidarnos que hemos pasado un 2008 horrible, un 2009 fantástico, un 2017 fantástico, un 2018 horrible. Es decir, que no existe cierta continuidad en que los fundamentales nos sirvan de razón para ver o intentar entender qué es lo que está haciendo los mercados. Nos parece que es más la confianza nuestra de cada uno de nosotros y el miedo que nos da cada vez que sucede cualquier cosa, y por eso no nos atrevemos nunca a decir una cifra y que se grabe y que luego nos la tiren a la cara. Pero sí que es verdad que creemos que si hay tipos de interés bajos en el mundo, si lo que estamos intentando es buscar rentabilidades, la gente, normalmente los asesores les van a recomendar que busquen en mercados emergentes a través de 1000 estrategias, que insisto, no es solamente comprar acciones, y dentro de esas oportunidades los mercados emergentes van a ofrecer mejores oportunidades que otros muchos mercados. Hemos hablado de renta fija, de renta variable, de distintos países, distintas economías. ¿Alguna estrategia concreta? Inés. A ver, insisto, que va a haber todo tipo de estrategias en el mercado, no se queden con la que yo digo, que simplemente voy a decir una porque es una de las más veteranas que tenemos y que funciona muy bien en cualquier entorno. Es una cartera global de renta variable emergente, pero puede tener hasta un 40% en liquidez, que es lo que le permite protegerse cuando las cosas vienen mal dadas. Por eso digo que estar en emergentes no significa estar con las dos mejillas para que me den por todos los lados. Entonces, el nombre, como somos una casa británica, pues no es lo más fácil de... pero bueno, ese es Schroders ISF, que así empiezan todos nuestros fondos. Global Emerging Markets Opportunities. Seleccionamos las mejores oportunidades para que en una cartera de 50-60 títulos les podamos ofrecer la mejor exposición al universo emergente, con la posibilidad de tener ese 40% para quitarnos del medio cuando las cosas se tuercen. ¿Álvaro? Sí, pues yo creo que tienen en la ficha, les habíamos puesto dos fichas. Una de nosotros tenemos como 8 o 9 fondos que son de emergentes, algunos que he citado, Emerging Markets Equity, después tenemos específicos de Brasil, otro de Emerging Markets Opportunities, que tiene un approach top-down. Pero me gustaría también hablarles de algo que es nuevo, que son los ETFs, que además está muy de moda ahora. Nosotros siempre hemos sido una casa de gestión activa y ahora pues también somos una casa de gestión, no de gestión pasiva, sino de gestión de ETFs, ¿no? Porque nosotros entendemos que el ETF simplemente es la forma de vehiculizar, ¿no? Mucha gente, yo creo que la mayoría de nosotros asimilamos ETF con gestión pasiva y no tiene por qué, simplemente es un vehículo diferente. En vez de un fondo de inversión, es un ETF. En las fichas hay un ETF que es el Emerging Markets Sovereign Bond, que precisamente lo que hace nuestro índice de JP Morgan de Emerging Market Bonds es un índice de bonos soberanos al que le replican la mayoría de los providers de ETFs. Nosotros lo que hemos hecho con ese índice ha sido reducirlo, lo llaman en inglés risk aware, es decir, un JPM MB risk aware, es decir, reducir a añadirle 3 filtros a ese universo de todos los países emergentes, añadirle 3 filtros, filtro de liquidez, filtro de crédito y filtro y en riesgo país,
hemos pasado de 71 países en torno a 50 países, y lo que hemos hecho ha sido precisamente quitarnos los países que nosotros pensamos que no merecen la pena, ¿no? Como puede ser el Venezuela de turno, la Argentina de turno, porque si tú eres un gestor pasivo, al final, cuanto mayor es el peso de esos países, cuanto peor es la situación, más peso va a ir cogiendo porque se van a ir endeudando más, por lo tanto, queremos evitar el tener esa exposición. Por lo tanto, pues bueno, es un fondo que ha sacado un 3% más que el índice, es un ETF, y bueno, yo creo que es algo novedoso, y bueno, los invito también a que echen un vistazo a este ETF. María. Nosotros no tenemos producto, hay que recomendarles, así que pues indudablemente suscribo las opiniones que les han trasladado. Nuestra aproximación normalmente cuando lo incorporamos a la gestión suele ser una aproximación a través de fondos globales, de alguna manera pues que puedan utilizar pues las bondades de distintas zonas. Pero indudablemente pues lo que es gestión tanto activa como pasiva y siendo muy selectivos y con el enfoque que también les comentaba Inés, pues yo creo que son ideas muy interesantes. El año pasado sí que hubo mucha entrada de dinero, pero a través de gestión pasiva en emergentes, ¿no? Sí, sí que hemos visto. Lo que pasa es que en emergentes la gestión pasiva realmente, nosotros, ya digo, tenemos ETFs, pero realmente lo que, a raíz de la pregunta, ¿no?, que me comentaba el caballero, realmente lo importante de emergentes es diferenciar el grano de la paja, ¿no?, se dice. Por lo tanto, la gestión activa, si en algún sitio tiene sentido, sobre todo es en emergentes, porque es muy diverso y es muy heterogéneo y es muy complejo. Por lo tanto, ¿de qué te sirve simplemente pues digamos, el estar juntándote o indexándote a un índice que después pues hay algunas compañías que no quieres tener, o países, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que intentamos hacer en la parte pasiva es reducir ese índice, hacerlo personalizado, y sobre todo, muy importante, yo sigo recomendando nuestros fondos que son emergentes globales, Emerging Markets Equity, Emerging Markets Opportunities, que realmente esa gestión activa y ese alfa realmente pues están en posición de obtenerlo, ¿no?, a través de esas ineficiencias que son propias de los mercados emergentes. Para terminar, que no me quiero alargar, un titular. El asesoramiento financiero es imprescindible. Marian. En emergentes hay valor siendo selectivos y también cabe la posibilidad de aplicar criterios socialmente responsables o inversión sostenible. Que no nos cegue o que no nos aturda el ruido, y diferenciemos el ruido y mantengamos la visión a largo plazo. Pues JP Morgan Asset Management, Ambank España y Schroder, un placer. Gracias. Gracias y a hasta ti, la Susana. próxima. Gracias. Muchas gracias. A ti.